¿Ya? Muy bien. Gloria a Dios. Saludamos a nuestros hermanos que se encuentran en internet, en YouTube y Uno TV. Gloria al Señor. Vamos a compartir hoy día algo muy interesante. Les quiero compartir, queridos hermanos. Escuchen. El otro día estaba escuchando a un pastor al cual amo mucho en el Señor por su testimonio. Es el pastor Jimmy Swaggart. Y él, todos ustedes deben saber, el 1 de julio de este mes falleció. Y con mi esposa, con mi suegra, estábamos viendo uno de sus mensajes, ya cuando era mayor, o sea, hace unos años atrás. ¿Y qué pasa? Estaba dando su mensaje y en eso le escucho decir algo que me llamó mucho la atención. Él agarra y está hablando sobre confesar el pecado dentro de su mensaje, y en un momento dado agarra y dice, y eso de perdonarse a sí mismo es basura. Y me llamó mucho la atención, de verdad. Viniendo de un hombre que conoce las Escrituras, que ya su trayectoria, ¿verdad?, es verificada en el Señor. Y aunque lo respeto mucho, no estuve de acuerdo con ello, aunque debo decirle que es la manera de pensar de algunos, no de todos, de algunos pastores, porque creen que hablar acerca de perdonarse a sí mismo, creen que es psicológico, o sea, estamos hablando de psicología. Creen que la psicología se ha metido dentro de la iglesia cuando se habla de perdonarte a ti mismo. Entonces el otro día me puse a explicarle a mi esposa que lo que había dicho el pastor no era cierto. ¿Por qué? Porque las Escrituras enseñan acerca de ese tema. Sino que a veces, queridos hermanos, nosotros no comprendemos muy bien lo que la Biblia enseña. Entonces, el tema de hoy, si quieren poner, aquello que les gusta poner título, ¿verdad? El tema de hoy es, ¿qué enseñan las Escrituras acerca de perdonarse a sí mismo? ¿Qué enseñan las Escrituras acerca de perdonarse a sí mismo? ¿Hay textos que hablen acerca de esto? Y si hay textos, ¿por qué, queridos hermanos, es necesario que una persona se tenga que perdonar a sí mismo? ¿Por qué creen ustedes que una persona necesitaría perdonarse a sí mismo? ¿Por qué creen que necesitaría una persona? Para que sea desatada, ya es una respuesta, muy bien. ¿Qué más? Para que sea restaurada, para que sea salva. ¿Qué más? Ah, qué interesante, muy bueno. Para que no tenga sentimiento de culpa. Para que no tenga sentimiento de culpa. Muy interesante. Amén. ¿Saben por qué les digo esto, queridos hermanos? Porque, escuchen bien, ¿por qué estamos siguiendo al libro de Levítico? Como ya les había dicho que busquen el libro de Levítico. Es que ¿saben qué, queridos hermanos? En el libro de Levítico es un libro que te enseña acerca de las ofrendas. Dios le comienza a enseñar a su pueblo, escuchen, Dios en el libro de Levítico le comienza a enseñar a su pueblo cómo debe ser adorado Dios a través de ofrendas. ¿Sí? Ya. Una de las ofrendas que le enseña está en Levítico capítulo 1, que lleva el nombre de los holocaustos. Es el título que viene ahí en nuestras Biblias, Reina Valera 1960. ¿Correcto? ¿Qué cosa es un holocausto? El holocausto, hermanos queridos, significa todo quemado.
y el holocausto, escuchen bien, era presentado por el ofrendante para su aceptación. ¿Qué quiere decir eso? Es como si yo agarrara y yo después, el holocausto venía después de haberme reconciliado con Dios, agarraba y le decía, Señor, me quiero volver a consagrar a ti porque te he fallado. ¿Sí? Entonces, ¿el holocausto en qué consistía? El holocausto consistía en presentar una ofrenda, pero esa ofrenda, toda la ofrenda completa, era quemada encima del altar. Nada se rescataba de esa ofrenda. ¿Qué simbolizaba todo quemado? Significaba, hermano, me estoy reconsagrando a Dios. Señor, toda mi vida es tuya, te pertenece. ¿Correcto? Ya. Pero el holocausto venía después de un sacrificio. Acompáñenme, pasen de inmediato a Levítico 4:1. Ofrendas por el pecado. ¿Y acá de qué está hablando? De los sacrificios, queridos hermanos, que una persona que había pecado tenía que presentar ante Dios. Escuchen bien, versículo 1, versículo 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, el sacerdote ungido, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Gracias, mi amado hermano. Muchas gracias. Para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, etcétera, etcétera, etcétera. Enseña cómo debe ser el proceso. ¿Cómo se le llama a esta ofrenda? Ofrenda por el pecado. ¿Correcto? Escuchen acá, miren acá un momento. Levítico capítulo 4 te habla que existía una ofrenda que era por el pecado. Yo ya les expliqué, ¿se acuerdan? Cuando los judíos, en el tiempo, los hebreos, en el tiempo de Moisés, alguno pecaba, traía, de acuerdo a su situación económica, o bien un ternero o un toro, era la máxima ofrenda, lo más caro. O si no, un cordero, o si no, 2 tórtolas o 2 palominos, de acuerdo a su economía. Y lo traía y tenía que poner su manito sobre la cabeza del animal y era un acto simbólico. La persona le transmitía su pecado al animal y el pecado a cambio le daba su vida. Escuchen, yo venía con pecado, ¿sí? Traigo mi ternero. Acá está, Señor, mi ternero, he pecado contra ti. Escuchen, la palabra de Dios dice que el hombre que pecare, ese morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Yo tenía que morir. Pero para que yo no muera, el ternero que estaba trayendo, el torito que estaba trayendo, él iba a morir en mi lugar. Sí. ¿Me están entendiendo hasta acá? Prácticamente es un simbolismo de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Pero recuerden, hermano, que Él no era un ternero, era un ser humano. Era Dios hecho hombre. Alguien tuvo que morir para que tú y yo estemos vivos. Nunca olvides esa imagen. Entonces yo que había pecado, le ponía mis manos sobre el ternero, mi pecado simbólicamente pasaba figurativamente a él y él me daba su vida. ¿Y qué pasaba a continuación? El sacerdote encargado agarraba un cuchillo afilado y lo degollaba. Le cortaba en un lugar preciso para que no sufriera el animal mucho. Y moría.
Ya, ¿cómo se llama esa ofrenda? Sacrificio por el pecado. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué cosa? Es como si hoy en día alguno de nosotros ha cometido un pecado y le dice: Padre, por favor, perdona mi pecado. Amén. Miren, ese sacrificio por el pecado equivale hoy en día a una oración por el pecado. Pero luego que el ofrendante ya me perdonó mi pecado, escuchen, venía otra segunda ofrenda. ¿Cuál? El holocausto, el que les dije de Levítico 1. Entonces, con el primer sacrificio yo pedía perdón, con el segundo sacrificio yo me reconsagraba a Dios. Señor, nunca más voy a volver a pecar contra ti. ¿Está claro hasta acá? Ya. De eso hablaba el pastor Jimmy Swaggart, que solamente tú necesitas pedirle perdón a Dios y punto. No tienes que estarte perdonando a ti mismo. ¿Me entienden? Pero acá hay un problema, que la Biblia, no yo, la Biblia enseña que hay un sacrificio más. ¿Saben cómo se llama ese sacrificio? Sacrificio por la culpa. ¿Quieren verlo? Está en Levítico capítulo 7, versículo 1. Levítico capítulo 7, versículo 1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Perdón, pero un momentito. Si el ofrendante ya pidió perdón, ¿verdad?, a su Señor, y luego ha presentado su holocausto, ¿por qué se necesita una ofrenda más por la culpa? Habían pecados, escuchen, ¿en todos los casos se ofrecía el tercer cordero? No. Habían pecados en que el ofrendante había sido, escuchen bien, porque esta es la razón de por qué se necesita el perdonarte a ti mismo. El sacrificio por la culpa equivale a perdonarte a ti mismo. ¿Saben por qué? Porque la persona, al haber pecado, hizo daño a otra persona y te sientes mal, o te hicieron daño a ti. Y tú respondiste, pero luego te sientes mal. Entonces surge dentro de ti la culpa. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando comencé a escudriñar acerca del tema de la culpa allí en Levítico 7, me doy con la sorpresa que el sacrificio que se presentaba por la culpa no era tanto para perdón del pecado. ¿Saben para qué era? Para restituir a la persona que había agraviado. Miren, mira lo que dice: a menudo la ofrenda por la culpa, escuchen, implicaba una restitución o compensación a la parte perjudicada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando presentaban el sacrificio por la culpa, no era tanto por el pecado, ya habían presentado el sacrificio por el pecado. ¿Por qué se necesitaba un sacrificio para la culpa? Porque a veces la persona que había pecado había dañado a otra persona y se sentía mal. Y por eso, escuchen bien, el sacrificio por la culpa era para restituir en realidad. Ahora, acá viene una parte interesante. Era para restituir o compensar a la parte perjudicada, a la persona que dañé. Entonces surge el deseo de quererla compensar de alguna manera, de quererlo compensar.
el sacrificio por la culpa, escuchen, tiene una connotación específica de transgresión que requiere reparación o expiación. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que tiene culpa en su interior se siente culpable, ¿sabes por qué? Porque ha dañado a la otra persona y aunque ha pedido perdón a Dios, en su propia conciencia, ¿sabes qué? No se puede perdonar a sí mismo. ¿Por qué no se puede perdonar a sí mismo? Porque ha dañado a un tercero. Y surge en él el deseo de querer restituir. ¿Me están entendiendo qué cosa es el sentimiento de culpa o qué cosa es el sacrificio por la culpa? No era tanto por el pecado en sí, no, ya había otro sacrificio por el pecado. Pero después se presentaba un sacrificio por la culpa para aquellas personas que su transgresión había sido fuerte y había dañado a otras personas, pero un daño real. El micro. ¿Quién tenía el micro por acá? Acá está. La hermana Flor, hijita. Dígame, hermana. Que son terceras personas agredidas, puede hablar el tema del adulterio, ¿no, pastor? ¿Cómo? O sea, puede ser el pecado de adulterio, mayormente porque cuando es tercera persona que es agredida. Ya. Sí. Ajá, puede ser uno, ¿no? Por ese pecador. Claro. La persona, ¿no? O sea, si queremos, hermanos, en realidad, cualquier pecado, escuchen, cualquier pecado que haya perjudicado a un tercero, por ejemplo, el adulterio, uno, la violación sexual, otra, claro. ¿Sí? O por ejemplo, que tú le has robado a tus tíos, a tus abuelos, a tus propios padres. O sea, hay pecados en los cuales tú has trastocado tu conciencia, has ido más allá. Escuchen, pastor, ¿qué cosa es el sentimiento de culpa en realidad? ¿Saben qué cosa es el sentimiento de culpa en realidad? Es que tú, escuchen bien, el sentimiento de culpa está basado, queridos hermanos, ¿saben en qué? En que tú sabías que lo que estabas haciendo estaba mal. Sabías que estabas perjudicando a la otra persona. Sabías, tenías un entendimiento. Por eso es que cuando lo ibas a hacer te temblaba la mano, te temblaba el cuerpo. ¿Por qué te temblaba la mano? ¿Por qué te temblaba el cuerpo? Porque sabías que estaba mal, estabas nervioso, comenzaste a sudar, el corazón pum, 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 te palpitaba fuerte. ¿Por qué todos esos síntomas? Porque sabías. ¿Y quién es el que te hace saber todas esas cosas? Tu conciencia. Y quiero que sepan, escuchen este pedacito, por favor, que dentro de la iglesia, los que están dentro de la iglesia, tu conciencia va a ser más aguda que los que están en el mundo. ¿Por qué, pastor? Porque en el mundo ellos se permiten cosas. Te faltan el respeto, te insultan delante de los demás, te pueden levantar las manos y ellos lo consideran parte de la vida. Ya bueno, ya está hecho, pues ya que quede así y se van. Pero dentro de la iglesia, escuchen bien, tu conciencia se agudiza. Pastor, ¿por qué la conciencia se agudiza dentro de la conciencia? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios te comienza a enseñar la verdad de lo que tú tienes que hacer. Hermano, la palabra de Dios, tengan mucho cuidado, es como un bisturí que te comienza a cortar exactamente donde debe de cortar.
Y si tú te haces de la vista gruesa, vas a crear sentimiento de culpa en tu interior. ¿Y qué pasa si, pastor, no hago caso a eso? El sentimiento de culpa se va a convertir en tristeza, depresión y poco a poco en enfermedad. El sentimiento de culpa. Hermano pastor, estamos hablando de los pecados vistosos, pero también hay los pecados que no se ven. La envidia, la murmuración, el chisme, ¿no? Eso que abunda dentro de la iglesia. Ya. Amén, hermanos, también está incluido, ¿no? Ya, les explico. Escuchen bien, por favor, porque no hay que irnos a extremos, ¿ya? Es muy importante que tú sepas cuándo debes pedir perdón y cuándo no. Un día, un hermanito muy bien intencionado, trabajamos juntos haciendo obra y también afuera, trabajando en lo secular junto como vendedores. Un día viene y lo veo mortificado y me dice: pastor, tengo algo que confesarle. Yo me asusté, pues. Yo dije: ¿qué habrá hecho? Y mira lo que me confiesa. Me dice: pastor, he estado teniendo malos pensamientos con su esposa, con mi esposa Patricia. Tengo una sola esposa, hermanos. ¿Quién comienzan todos? Mi esposa Patricia. Esto fue hace varios años. Esto fue hace varios años atrás. ¿Y qué sucede? Yo le digo, así, calmado, porque ya más o menos ya veía por dónde se venía esto. Entonces le digo: ¿alguna vez tú le has dicho los sentimientos de tu corazón? No, pastor. ¿Alguna vez tú has intentado tocarle la mano o besarla o importunarla? No, pastor. Entonces agarro y le digo: hijo, tu pecado estaba en tu mente, o sea, el pensamiento estaba en tu mente, no tenías que haberlo confesado. Sino que lo que pasa, hermano, es que hay gente que agarra y te dice: tú tienes un pensamiento con la mujer de tu hermano, ya pecaste. No, no es verdad. Pensamientos se te pueden pasar un montón. ¿Lo dejaste perseverar ese pensamiento? Estás dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Eso es codiciar. Que se te pase un pensamiento, hermano, con la mujer de tu prójimo, con el esposo de tu hermana, de tu hermana en Cristo, no es pecado. ¿Se tiene que confesar como pecado? No. Porque no llegó a la acción. No, no llegó a la acción. ¿Qué? ¿Tú querías que llegue? No, hermano. No, pastor. Dios nos libre de estas No, cosas. es una broma, claro, es una broma. Perdonen en internet. Perdónenme, por favor. Ustedes saben que yo no me bromeo bueno, no mucho. ¿Sigo? Ya. ¿Hay una pregunta? Amén, hermana. Pastor, yo quería preguntarle, en este tiempo, ¿a qué equivale la ofrenda por la culpa? O sea, antiguamente presentaban una ofrenda, ¿no es cierto?, más que todo para restitución a la agraviada. Y en este tiempo, ¿cómo sería una ofrenda por la culpa? Eso quería que me explique. Amén. Pero antes de responderte, hermana Mili, le voy a terminar de responder la pregunta que hizo la hermana Patricia, ¿verdad? Ya. Entonces, escuchen por favor esto. Miren acá un momento. Si alguno de ustedes ve a un hermano, una hermana, haciendo algo y se te viene un mal pensamiento, o lo que la otra vez me dijeron, que a alguien le dijeron buenas noches, y porque, o sea, dándole una indirecta que estaba llegando tarde, ¿no? Y uno comienza a pensar, ¿no? Ay, qué pesado, ¿no? Porque le dijo así, pero era una broma. Ya, pero tú pensaste, qué pesado. Ay, qué pesado, ¿no?
como si él siempre llegara temprano. Algo así, ¿no? ¿Estás pecando? No, eso no es pecado. Eso no entra ni siquiera como murmuración. O sea, hay que tratar de tener mucho cuidado de no irnos a extremos. ¿Cuándo se comienza a convertir algo en murmuración? Cuando sabes que ya comienzas a comentarlo. ¿Por qué? Comienzas a comentarlo porque le has estado dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y lo comienzas a comentar y dices, ¿tú te has dado cuenta que la hermana está así, que parece fastidiada? Todo el tiempo la veo así, que esto, que el otro, y comienzas a una y a otra persona dañando la imagen de la hermana o del hermano. Ahí sí, cuídate. Porque ¿saben qué, queridos hermanos? Escuchen bien, ¿ah? Estás contaminando la mente de tus hermanos en Cristo. Y si lamentablemente te chocaste con un débil en la fe, que te escuchó y dijo, uy, el hermano está mal, la hermana está mal, y lo hiciste tambalear, ahí sí estás entrando, incurriendo en pecado. Las personas que chismean, las personas que murmuran, tienen que examinar, escuchen, su corazón. Como pastor, examínate qué intención hubo en tu corazón al hacerlo. Si en la intención que comenzaste a hablar hay fastidio hacia esa persona, no te gusta y lo comenzaste a comentar así un poco fastidioso, no, pero ¿sabes qué? Te lo digo para que estés orando, sí, ¿no? Para que, ya, eso se llama ya a tu pecado de murmuración le estás aumentando hipocresía. Y te vas a dar cuenta de un detalle, tu vida espiritual va a comenzar a menguar. Y cada vez vas a necesitar de mayor fuerza para poder aparentar una sonrisa, para poder aparentar un gesto amistoso. ¿Por qué? Quiere decir que sí, ya entraste al cuadro de pecado. En otras palabras, lo que les trato de decir, hermanos, es de que hay cosas que nosotros podemos hablar y dañan tu interior. Desde el momento que te están dañando tu interior, eso es lo que tú tienes que notar. ¿Está dañando tu interior? Estar hablando así, tienes que ser honesta y ahí sí tiene que haber, tienes que pedir perdón. Tienes que pedir perdón. ¿Por qué? Porque ya transgrediste, ya pasaste al otro lado. Pero si tú estabas con la lucha, pero no me ha gustado lo que ha dicho, no me ha gustado lo que ha dicho esta hermana y que esto, y estás peleando en tu mente, no, pero yo no quiero guardar amargura, pero no se lo dijiste a nadie. ¿Se lo tienes que confesar a la hermana? No se lo dijiste a nadie. Pero sí tuviste la lucha y la lucha la gano a solas con mi padre. ¿Cómo cuando yo tengo esos conflictos, qué cosa hago? Yo ya les enseñé. Agarro y le digo, Señor, yo no voy a permitir amargura en mi interior. Hebreos capítulo 12. No voy a contaminar a mis hermanos, Señor, con esta amargura. En el nombre de Jesucristo renuncio a ella. ¿Tengo que confesarle a alguien la amargura que tengo? No. Pero si comencé a divulgarlo acá y allá, sí tengan cuidado. Porque esa raíz de amargura puede contaminar a tus hermanos. Ahí sí estás pecando. Ahora, miren, voy a hacerles bien exacto, voy a cortar acá en este momento con bisturí. Pastor, dígame una cosa, ¿y tengo que pedir perdón si hablé con 2 o 3 personas? ¿Tengo que pedirle perdón a la persona de la que hablé? Escúchenme, acá es donde entra tu madurez, ya es tiempo que madures. Eso es lo que yo estoy buscando en ustedes, que se paren, que dejen de ser el agú. ¿Tienes 20 años en la fe? Agú, Señor, por favor, agú y agú. ¿Qué es eso? No, ya es tiempo que tú comiences a discernirte a ti mismo. ¿Estoy guardando resentimiento contra esta hermana? Pregúntate la verdad, ya piensa maduramente, eres una mujer de Dios, un hombre de Dios.
tienes que sacar la verdad a relucir. ¿Ante quién? ¿Ante los demás? No, preocúpate de ti y de Dios. Ante Dios tú tienes que sacar ahí y decir, ¿qué tengo que ver, pastor? ¿Qué es lo que tengo que ver exactamente? Tu conciencia. Si dentro de tu conciencia, la conciencia constantemente te está tratando del asunto y te está punzando en la conciencia, prum, 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 quiere decir que has hecho daño a la conciencia, sí tiene que haber una restitución. ¿Qué tipo de restitución, pastor? Ir a pedir perdón. Esa es la restitución más simple. Pero deben tener cuidado, hermanos, sobre todo cuando se trate de una mujer, los varones, sobre todo cuando se trate de una virgen, sobre todo cuando se trate de una mujer soltera, de estarle levantando falsos, de estar haciendo comentarios. Oye, ¿tú no lo ves muy acarameleaditos a esos hermanos? Están jijiji, jijeja, eso me parece raro, ¿eh? Ten mucho cuidado porque ahí estás atentando contra la dignidad de una mujer y de un hombre. Yo sé que a ustedes no le hablan de la dignidad del hombre. Siempre cuando se escucha la prédica, la virginidad de la mujer, y nunca te predican de la virginidad del hombre. ¿Por qué no vienen los sábados? Ahí estoy predicando sobre la virginidad del hombre y de la mujer, y sobre la dignidad del hombre y de la mujer. Somos nosotros, hermanos, los que ponemos diferencias. Ay, no, es que la mujer debe ser virgen. No, el hombre es el que da el ejemplo de virginidad a la mujer. Eso es lo que enseña la Biblia. O sea, ser cabeza de hogar es más, hermano, más difícil de lo que tú crees. ¿Cómo me gustaría ser hombre? Yo les enseñaría a todos cómo hacer. Quédate como mujer mejor, hijita, porque sabes que ser hombre es bien bravo. ¿Sabe por qué? El hombre es el que le debe enseñar virginidad a la mujer. El hombre es el que debe cuidar a la mujer de adulterio. El hombre no tiene que estar con la esposa para cuidarse de adulterio. Él solo se hace respetar. ¿Por qué? Tengo mujer. El hombre es el que da el ejemplo a la mujer, no la mujer al hombre. Eso es lo que enseña las Escrituras y eso le estamos enseñando a nuestros jóvenes. Y qué interesante, en lugar que los jóvenes se vayan porque dice que bravo lo que está diciendo el pastor, más bien están viniendo más. Es bien raro, pero está sucediendo. La pregunta que tú me hiciste, hijita, ¿cuál fue? ¿Cómo es para este tiempo, verdad? ¿Cómo arreglamos el sentimiento de culpa? Miren, antes les dije algo bien claro. Gloria a Dios, estamos con un tiempo maravilloso. Hoy día a las 10 terminamos. El sacrificio por el pecado en el antiguo pacto, ¿qué cosa es ahora? Confesión de pecados. Yo agarro, me arrodillo y oro. Pastor, ¿y mi sacrificio? Mi sacrificio es Cristo. O sea, el sacrificio para nosotros en el nuevo pacto ya fue sacrificado. Ahí está Cristo. Pero hermano, tengan mucho cuidado con este detalle. Yo siempre lo enfatizo, ustedes lo saben. Tengan mucho cuidado porque el sacrificio nuestro en el nuevo pacto es un hombre, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No es un cordero. Y tú no puedes estar viniendo cada rato, Señor, perdóname, otra vez, qué tonto soy, y te golpea la cabeza, otra vez lo volví a hacer, Señor, ya van 4,899 veces, Señor, todo lo tengo contadito para que te des cuenta, soy un hombre muy sabio. No, hermano, ten cuidado. No puedes hacer eso con Dios. Y mira lo que te estoy diciendo, no puedes hacer eso con Dios, porque fue Dios el que presentó la ofrenda de su Hijo. Juan 3:16, que Dios nos amó tanto que ha dado. El que dio fue Dios a su Hijo unigénito. Estás pecando directamente contra Dios. 2, estás pecando contra el Señor Jesucristo y estás haciendo su sacrificio, lo estás tirando por la borda.
3, estás afectando la sangre de Cristo y la estás teniendo por inmunda. 4, estás afrentando al Espíritu de gracia. Pastor, ¿por qué se llama Espíritu de gracia? Porque es el Espíritu Santo el que te convenció de pecado a través de un siervo, de un hombre o de una mujer. Fue el Espíritu Santo. Por eso es que se le llama el Espíritu de gracia, porque el Espíritu es el que te trae la salvación. Y por último, estás pisoteando. No, la palabra no es pisotear, es menospreciando los mandamientos del Señor. Dime, hijita, tu micro. Pastor, cuando usted dice espíritu de gracia, es cuando la persona, ahora más o menos entiendo, ¿no? Que las personas cuando pecan, o cuando un momento nosotros hemos pecado contra Dios, nos sentimos morir, pastor. Sí. Desfallecer, y ya no hay esa gracia que la gente que te conocía, que tú eras cristiano, con ese gozo, alegría, sino viene ese totalmente como muerte en los cristianos, pastor. Sí. Es que saben que Dios no solamente te dio el Espíritu Santo para salvarte, sino que puso dentro de ti el Espíritu por medio de la palabra que te están predicando. Tu cabecita se va llenando de la palabra. Llenarse de la palabra es llenarse del Espíritu, por si acaso. No es que el Espíritu Santo entra dentro de tu cuerpo, no es así. Así como Satanás no se puede meter dentro de tu cuerpo para poseerte, el Espíritu Santo tampoco puede entrar dentro de ti para poseerte. Lo que posee es tu mente. Pero hoy en día también eso lo hemos entendido mal. Ahora, ¿por qué es que te sientes mal cuando uno hace una obra mala? Porque estás apagando el espíritu, estás contristando. Hay dos términos. Ya vamos a hablar de eso, porque el otro día les hablé del Espíritu Santo, pero un mensaje aparte. Un día les voy a hablar sobre contristar al espíritu y ¿cuál es la otra palabra que usé ahorita? Contristar al espíritu y apagar al espíritu. ¿Por qué se apaga? Porque Él te está dando amor, te está enseñando el conocimiento de la verdad a través del pastor y tú estás menospreciando. Pero volviendo para terminar de responder también a la pregunta de la hermana Mili, cuando tú estás confesando el pecado, estás haciendo una oración y le dices, perdóname, Señor. Pero escuchen, ya les enseñé la verdad. No puedes ir y echarle la culpa a otra persona. Señor, perdóname, pero es que eso es mi esposa, Señor, como siempre, Señor, se fue la lengua y ya no me puedo aguantar y le di, Señor, un par de golpes. Perdóname. No, eso no es confesión. Eso no es confesión, hermanos. Ese es tu orgullo, tu soberbia del hombre. Señor, le levanté la mano a mi esposa, no debía haberlo hecho, no interesa lo que ella haya hecho, Señor, no debía haberlo hecho, yo soy culpable, Señor. Si ha de venir un juicio que venga sobre mí, Señor, mi esposa no es responsable de nada, yo soy la cabeza de hogar. Hacer ese tipo de oración en confesión de pecados, así debe ser una confesión de pecados. Pero le echas la culpa al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, a la suegra, ¿verdad? Mi suegra, Señor, que me tiene ojeriza, ¿sí o no? Pobrecita la suegra. Y hay buenas suegras, ¿eh? Hay muy buenas suegras. Pero ¿me están entendiendo lo que les digo? No, la confesión de pecados debe ser perfecta. Tampoco, Señor, perdóname, es que yo no sabía, Señor. Yo ya les enseñé esa palabra, debes quitarla de tu vocabulario cuando confieses. Señor, yo soy un ser inteligente, Señor. Señor bendito, perdóname, porque soy un ser, tú me diste, Señor, me hiciste poco menor que tú, Señor, poco menor que Elohim, o sea que Dios mismo. Por lo tanto, Señor bendito, yo debía haber sabido todo esto, pero por estar distraído no he estado estudiando tu palabra. Perdóname, Señor, no va a volver a suceder. Así debería ser la confesión de pecados.
Pero nosotros, ¿qué hacemos en la confesión de pecados? Lo que nos enseñaron, ¿verdad? Señor, perdóname, perdóname, soy un gusano. Ni siquiera soy el gusano, soy la tierra que está en las patitas del gusano, Señor. Yo creo que en vez de Dios de perdonarlo, yo creo que Dios se ríe de las tonterías que hablamos. Y tú crees que estás siendo humilde. No, es que pastor, ¿sabe qué? Yo soy bien humilde. Eso no es humildad, hermano, te estás equivocando, estás totalmente confundido. Anda a las Escrituras, conviértete de verdad. Ya, confesé mi pecado. Cuando uno de verdad hace una confesión verdadera, auténtica, ¿sabe qué es lo que pasa? La cadena se rompe. Bendito sea tu nombre, Padre. Jamás voy a volver a suceder esto, Padre. Jamás. Y te levantas de ahí y sales con esa promesa. No voy a volver a hacerlo. No importa lo que pase, Padre. No importa cuánto tenga que aguantar. No va a volver a suceder. Tú me estás concediendo el perdón. Y ahí, al decir eso, pasas al segundo nivel. ¿Cuál es? La reconsagración. No va a volver a suceder. Y ahí viene el holocausto. ¿Te diste cuenta que para nosotros el sacrificio por el pecado, el holocausto, es una oración? Entonces, ¿qué cosa es el sacrificio por la culpa? También es un tipo de oración. ¿Cómo así, pastor? A ver, enséñenos. El sacrificio por la culpa, hermanos, ¿saben con qué tiene que ver? Escuchen, estoy cortando con bisturí, voy a hacerlo más preciso y exacto para que no te equivoques. Amén. El sacrificio por la culpa tiene que ver con el conocimiento que tú tienes de la acción que cometiste contra otro. O sea, tú sabías que lo que estabas haciendo estaba mal. Tú sabías que alguien iba a ser dañado con lo que estabas haciendo. Tú lo sabías en tu interior. Tú sabías que iba a traer sufrimiento. Y aún así traspasaste, dañando tu conciencia. Y entonces, ¿sabes qué es lo que pasa en tu conciencia? Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, es como si tu mente comenzara a llorar. Tú sientes que algo se ha abierto, una grieta, una herida y estuviera sangrando. Eso es sentimiento de culpa. Pero Señor, ya confesé mi pecado. Señor, ya me consagré, pero la herida sigue sangrando. ¿Sabes por qué sigue sangrando? Porque tú no te puedes perdonar a ti mismo. ¿Por qué no te puedes perdonar a ti mismo? Porque sabías que estabas haciendo mal. Eso se llama prevaricación. Tú sabías que lo que estabas diciendo estaba dañando, estaba haciendo pedazos a la gente. Y lo hiciste. ¿No se acuerdan el caso de Judas? Acompáñenme rapidito, rápido. Mateo, capítulo 27, rápido. Corran. Mateo, capítulo 27, versículo 1. ¿Estamos ahí? Mateo, capítulo 27. Vamos a leer desde el versículo 3, ¿sí? Entonces Judas, el que le había entregado, ¿a quién había entregado? A nuestro Señor Jesús. Viendo que era condenado en el juicio, él estuvo presente. ¿Y qué dijo? Se me fue la mano. Yo pensé que a lo mucho le iban a tirar unos cuantos azotes. Lo he condenado a muerte. Y hermano, ese pensamiento, lo han condenado a muerte y muerte de cruz. Él sabía lo que era la cruz. Y eso le reventaba la cabeza, muerte de cruz. Lo más despiadado que podía haber sido en muertes.
¿Y qué pasa? Eso le reventaba la cabeza. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. En esas dos palabras juntas están las dos palabras, hermano, escúchame, escuchen por favor atentamente, que te pueden salvar si es que tú alguna vez cometieras una falta, un pecado, no una hilera de pecado, un pecado. Lo que te puede salvar en ese momento la vida, ¿sabes qué cosa es? Arrepentimiento y conversión. Devolvió las monedas, ¿qué cosa es? No. Devolver las monedas es conversión. ¿Y qué cosa más dice? Volvió las monedas arrepentido. Es que ¿saben qué, hermanos? Judas había estado con Jesús. Judas había sido instruido por la ley. Él sabía lo que era arrepentimiento y él sabía lo que era conversión. Él era un hijo de Dios, él conocía las verdades y él sabía, escuchen, que un hijo de Dios ya estando dentro del templo de Jehová, lo primero que tenía que hacer no era arrepentimiento. Lo primero que tiene que hacer es conversión. Antes de irte a arrepentir ante Dios, le cogiste el dinero a tu suegra y te quedaste con todo el dinero y te lo gastaste y nadie sabe quién fue, pero tú sí lo sabes. Y comienzan las discusiones con la esposa porque tú estás fastidiado. ¿Por qué? Tú sí sabes lo que has hecho. Y tú eres cristiano, tu esposa es cristiana, tu suegra es cristiana. ¡Wow! ¿Y qué haces? Y hay muchos que agarran y dicen, me voy a arrepentir, suegra, yo te cogí el dinero. No, lo primero que tienes que hacer si quiere que te perdone Dios es devuelve el dinero que cogiste. La primera parte no es arrepentimiento, la primera parte es conversión. Por si acaso. Y entonces, ¿qué sucede? Judas dicen que no era convertido. Hoy en día se dice tantas cosas de las escrituras, hermanos. Estudien las escrituras, se los digo a todos mis hermanos por YouTube. Estudien las escrituras, descubran la verdad. Judas tuvo que haber sido un hijo de Dios para poder ser llamado a pertenecer a ser apóstol. Judas fue utilizado por Dios para echar fuera demonios, sanar enfermos. Esto pasó cuando lo mandó de 2 en 2. Judas regresó contento con todos los hermanos cuando vinieron y dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Judas estaba entre ellos. ¿Cómo se les puede ocurrir que un no converso Jesús lo iba a utilizar para el reino de los cielos? ¿Y qué pasa con Judas? Él sabía la verdad. ¿Qué cosa hizo primero? Primero, devuelve las monedas, conversión. Segundo, se arrepiente. ¿Y qué cosa hace? Lo que él sabía que tenía que hacer. Tengo que confesar el pecado. ¿Cuántas veces habría conversado con Jesús? Como diríamos hoy en día, ¿no? Enseñanzas de almohada. Es decir, estaban ahí en el Monte de los Olivos, estaban durmiendo, mirando el cielo, todos con su manto abrigado, y ahí hablando, Señor, ¿y cómo es esto del perdón? Ah, si tú eres hijo de Dios, lo primero que tienes que hacer es convertirte. Y después arrepentirte. Y comenzarían a hablar. Judas hizo eso. Devolvió conversión, arrepentido. Los dos trabajan juntos. Y dice, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado. Miren, fue directo, entregando sangre inocente. Ahí se equivocó en su confesión. Él debió haber dicho, he entregado al Hijo de Dios. ¿Quieren que les diga un secreto? Ese cambio de términos
fue lo que lo condenó a muerte. Si él hubiese dicho, he entregado al Hijo de Dios, todavía tenía esperanza de arrepentimiento. Pero él dijo, he entregado sangre inocente, o sea, he entregado a un hombre justo. Jesús ya no era el Mesías para él. ¿Y saben quién es que les dio un detalle? El único que podía perdonar el pecado tan horrendo que cometió era Jesús. Y si tú dejaste de creer en Jesús, ¿quién te puede ayudar? Nadie te puede ayudar. O sea, pastor, también aprendo que uno cuando va a confesar el pecado tiene que decir la totalidad, ¿no, pastor? Y reconocer, porque no puedo maquillar el pecado. Tal hice, tal de decir, ¿no, pastor? Sí. Y recuerden, hermanos, que el pecado, ya que lo estás mencionando de nuevo, hermana Flor, es hasta donde llegaste. Un pastor está predicando acá por YouTube y uno te ve, cae en pecado. La confesión debe ser acá en YouTube, Uno TV y a la iglesia. El pastor creció más, está en toda Latinoamérica, a través de otros canales. Ya, la confesión tiene que ser completa hasta donde haya llegado su pecado. Llegabas a todo el mundo, tenías 235 canales a través de los cuales llegaste a todo el mundo. A través de los 235 canales tienes que confesar tu pecado. Eso es algo que, por ejemplo, la mayoría no sabe. Ahora, miren lo que hizo Judas. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mira los pastores de ese tiempo lo que hicieron. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Hermano, y ahí viene el problema. A muchas personas no les importamos en realidad. Tú tienes que decidir en qué te vas a convertir. ¿Vas a pensar en las ovejas o vas a pensar en ti? Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Amén. Directo, precisa, hermana Edita. Lo que lo mató, escuchen, fue la culpa. Escuchen lo que estábamos diciendo. Lo que lo mató no fue solamente el pecado, fue la culpa. El sentirte mal, el saber que sabías que estabas haciendo mal y lo hiciste. Eso es lo que te va a matar. ¿Quieren que les diga una cosa? Dos cosas mataron a Judas en realidad. La primera, llamar a Jesús sangre inocente. Jesús no era sangre inocente, era el Hijo del Dios viviente. Ese fue su error más grave. Por eso es que Pedro cae en pecado a pesar de las 3 negaciones y es restituido. Jamás dudó que él era el Hijo de Dios. Y el otro error, si Judas, mira, 2 cosas tenía que haber hecho Judas. La primera, corregir eso. Cuando confesó, he entregado al Hijo de Dios. Escuchen, así se tiene que hacer la confesión. Y luego agarrar, ¿sabes qué? Y no solamente devolver las monedas. Después debió haber sacado su espada y irse contra los soldados que tenían encarcelados a Jesús. Claro, era muerte segura. Pero ¿sabes qué? Está haciendo un sacrificio por la culpa. Hacer sacrificio por la culpa hoy día, ¿a qué equivale? Devolver el dinero que debes.
pedir perdón a la persona que has maltratado, arreglar cuenta con los hijos o con los padres, arreglar cuenta las esposas con los esposos y los esposos con las esposas, uno por uno, sin excusas. Es que sabes que tú eres mujer, tú eres madre y le quieres confesar un pecado a tu hija. Hijita, perdóname porque no fui responsable contigo cuando tú eras chica, pero es que tú sabes cómo era tu padre, ya malograste tu confesión, no sirve. Y hay muchos que han hecho ese tipo de confesión y cuando yo converso con ellos, dicen, no, pastor, yo ya arreglé cuenta con ellos, pero ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que yo veo en ellos? Su relajamiento. No, pastor, yo ya hablé con ellos, yo ya arreglé cuenta. Pero ese relajamiento de hablar así me hace ver que su confesión no fue genuina. ¿Sabes por qué lo sé? Porque cuando tú haces una confesión genuina, el Espíritu Santo se manifiesta en ti y tu carácter cambia. ¿Sabes por qué cambia? ¿Por qué el Espíritu Santo se manifiesta? Por eso es que yo reconozco a la persona cuando se han arrepentido. ¿Sabes por qué cambia la persona? Porque te humillaste. Yo fui. No, mamá, pero yo entiendo porque mi papá te maltrataba, mi papá no te dejaba. No metas a tu papá. Yo soy la culpable de esto. Si un día tu papá quiere arreglar cuenta contigo, él hará. Pero yo te estoy pidiendo perdón. ¿Por qué, mamá? Porque ¿sabes qué? Yo debí haber sido fuerte, debí haber puesto a ese hombre en su lugar para que no lo maltrate usted y no lo hice. Fui cobarde. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Una confesión perfecta. ¿Quieres que te diga qué cosa estás haciendo en ese momento? Estás agarrando un cuchillo, ¿ya? Estás agarrando un cuchillo y tú sola te estás cortando. Tú sola. Voy a terminar diciéndoles un secreto. Ya son las 9, ya es hora de terminar. 5 para las 9. Le voy a decir un secreto. Dios lo llama a Adán después de haber caído y le dice, ¿dónde estás tú? Sabiendo que ya había caído. ¿Por qué le pregunta? Porque quería ver de qué estaba hecho su hijo. Si Adán hubiese respondido como debió haber respondido, yo soy responsable, no le eche la culpa a Eva. Sí, a Eva le engañó la serpiente, pero yo soy el responsable, Señor. Tú hiciste el pacto conmigo, perdóname. No va a volver a suceder si tú me perdonas. ¿Sabes qué estaba haciendo? Se hubiese agarrado el cuchillo y él solito, ¡pum! ¿Sabes cómo se llama eso? Él solo hubiese sido el sacrificio. ¿Y saben qué? ¿Quieren que les diga un secreto? Jesús no hubiese tenido que venir al mundo. ¿Por qué Jesús tiene que venir como sacrificio? Porque el hombre ni la mujer se sacrificaron. ¿Por qué nosotros no podemos arreglar cuentas claras con Dios? Porque tus sacrificios son ineficaces. No porque no lo puedas hacer, no, es que ¿sabe qué, pastor? El único sacrificio eficaz es el de Cristo, no. Tú también puedes hacer un sacrificio digno de Dios. ¿Cómo? Confesando, Señor, yo soy culpable, yo soy la cabeza de mi hogar. Yo defraudé a mi esposa, yo defraudé a mis hijos. Yo lo hice, Señor. ¿Qué cosa estás ahí diciendo ahí? Tú eres el sacrificio, te estás apuñalando a ti mismo. Pastor, pero Cristo ya murió. Estoy siguiendo, escuchen el ejemplo del Maestro. Pequeñísimo. Que viene referente a lo de cuando Dios le pregunta a Adán. Un texto que me impactó también es acerca de Giesi, pastor. El siervo de Eliseo. Claro. Cuando Eliseo le pregunta exactamente, ¿de dónde vienes? Sí. Y responde, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Miente.
Tremenda oportunidad tenía ahí, pastor, ¿no? Sí. Todos tenemos una oportunidad de arreglar cuentas, pero para arreglar cuentas de verdad con Dios, ¿saben qué? Te tienes que cortar a ti mismo. Tienes que matar tu orgullo. Tienes que morir. ¿Sabes para qué tienes que morir? Para que Cristo renazca en ti. Pero hoy en día, queridos hermanos, se ha confundido tantas las cosas que dicen, no, Cristo ya lo hizo todo por mí y yo ya no tengo que hacer nada. Mentiras. ¿Por qué crees que en el Nuevo Testamento se habla de que presentes tus sacrificios? Que te presentes tú a ti mismo como un sacrificio vivo, de olor grato a Dios, que es tu culto racional, que es tu culto inteligente. ¿Por qué cree que te habla de sacrificio? A veces, hermano, de verdad me llama mucho la atención qué vida tan relajada nos manejamos nosotros como cristianos. ¿Me han entendido el mensaje? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, pastor? El perdonarte a ti mismo, escuchen, el perdonarte a ti mismo es parte de la restitución. Perdónate a ti mismo y al mismo tiempo restituye a la persona a quien has deshonrado. Le quitaste su dignidad, devuélvesela. Le quitaste su vestido, devuélveselo. Le quitaste su dinero, devuélveselo. Devuélvele lo que tú le has quitado. Ese es sacrificio por la culpa. Eso es perdonarte a ti mismo. O sea, la persona que falló, que erró, hoy en día por eso se ha vuelto tan fácil pedir perdón a Dios. No, yo arreglo cuenta con Dios, claro, te conviene, porque así no restituyes a nadie. Pero la Biblia enseña, Isaías capítulo 1, que existe una ley llamada de restitución. Tú tienes que restituir. Y lo que estabas haciendo mal tiene que ser corregido. Por eso es que después de una buena confesión de pecados, tú te levantas y dices, no, Señor, yo no voy a vivir así toda mi vida, dolido, arrepentido, deprimido. Ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué no hablé en aquel tiempo? ¿Y por qué? ¿Quieres vivir así el resto de tu vida? ¿Quieres morir así, sin dignidad? ¿Tú crees que vas a ser salvo bajo esas circunstancias? Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Se acabó el tiempo. Vamos a orar. Santo es tu nombre, Padre, santo, santo, santo. Si les comparto a mis hermanos este mensaje, Señor, y muchos otros, que son mensajes, Padre, que hacen sangrar a la gente, son mensajes que hacen temblar en sus asientos a los oyentes, destrozando los corazones duros de aquellos que han pecado y han cauterizado su mente de tanto pecado dentro de la iglesia. No hablo del mundo, dentro de la iglesia. Es Padre Celestial, porque mientras tengamos vida tenemos oportunidad de convertirnos. Porque muertos ya no hay nada que hacer. Gritar desde el infierno, Señor, dame una oportunidad más, dame un minuto más, una hora y arreglo todo, ya no se puede, se terminó el tiempo. Pero una cosa he aprendido de tu amor y misericordia, Padre, vas a luchar por tus hijos hasta el final. Pero tus hijos creen que eso, Padre, significa que tú le vas a pasar todos los pecados por alto. Y no es cierto.
Hay parábolas, hay enseñanzas que enseñan muy claramente eso. Como la parábola, Padre bendito, de aquel hombre que apareció sin vestido de gala en el cielo, dando a entender con ello, Padre, que nadie que no esté revestido de Cristo va a entrar al reino de los cielos. Por eso es que soy duro con tus siervos, porque nuestro deber es prepararlos, Padre, para la venida de Cristo. Y ten por seguro, Padre, que no los voy a dejar solos. Padre Celestial, el perdón a sí mismo existe, claro que sí. Sí existe un perdón a sí mismo. El perdón que dicta mi conciencia, Padre Celestial, que no voy a volver a cometer tal acto tan abominable ni aborrecible. No importa que el pecado sea grande o chico, no lo voy a cometer jamás. Ni pecados grandes ni pecados chicos. Ahí es cuando yo muero y el Espíritu Santo vive en mí. Eso es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es la muerte del yo, porque vosotros estáis muertos. Colosenses capítulo 3. Espíritu Santo, Espíritu de gracia, gracias por habernos salvado. Gracias por instruirnos en el conocimiento de la verdad. Gracias por reposar en este momento sobre nuestras mentes y corazones. Hemos sido liberados de muchas mentiras que habían en nuestra cabecita. Y no voy a soltar a tus hijos, Padre. No los voy a soltar, Señor, a ninguno de ellos. Ni siquiera a los impíos, Padre. Más de 8,000 seres humanos que están yéndose al infierno. Vamos a ir tras de ellos. Aunque amando más, seamos amados menos. Y lo haremos con el verdadero Espíritu de Dios, Espíritu de santidad, Espíritu de perfección en Cristo, Espíritu Padre Celestial de pureza de mente y corazón, revestidos con la vida de Cristo en nosotros. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados. Y gracias porque he podido guiar a mis hermanos a una reunión contigo, a un encuentro, en este corto tiempo que hemos estado juntos. El Espíritu Santo caiga sobre cada uno de mis hermanos, Padre bendito, con poder y fuerza, y rompa las cadenas que se encuentran en el interior de cada uno de mis hermanos. Jesucristo es el único Rey de Reyes y Señor de los Señores. Al que nos amó y nos lavó con su sangre. Gracias, Padre bendito, de todos nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Invito a mi hermana Tefi